En el campo de la ufología y en el de la ciencia ficción, se le llama abducción al acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman un ser vivo terrestre contra su voluntad. Lo secuestran y lo llevan a un sitio determinado, pero generalmente es a su propia nave espacial. Desde los años 50, los relatos de abducciones suelen incluir la descripción de una sala semejante a un laboratorio, en la cual estos seres extraterrestres realizan algún tipo de experimento o investigación sobre el individuo que han secuestrado. El relato del secuestro pues suele incluir la idea de que él mismo estaría precedido por una pérdida de la voluntad y de su conciencia en el instante anterior al momento del transporte. Hay quienes refieren haber sido víctimas de una abducción y aseguran que durante el rapto habrán padecido o habrían padecido un lapso importante de tiempo perdido. ¿Qué es esto? Bueno, es la sensación de haber pasado un tiempo prolongado, pero sin poder recordar casi nada de ese lapso transcurrido. El interior de la nave a la cual serían conducidos los abducidos, por lo general es descrito como una sala redonda, algunos con cúpula, iluminada por una luz difusa que parece salir de las paredes y del suelo. Tras ser retomados de la abducción, algunos comentan tener alguna anomalía en su organismo, en su cuerpo, tales como la presencia de objetos metálicos dentro del mismo. Otros puntos comunes serían pesadillas reiterativas, cicatrices o marcas en el cuerpo de origen desconocido, por supuesto, fobias repentinas a objetos, olores o ruidos. La mayoría de los relatos son muy semejantes entre sí y a su vez son semejantes representaciones parecidas en las películas de ciencia ficción acerca del tema. Por su parte, el folclorista Thomas Bullard realizó un estudio sobre 309 casos de este tipo, mostrando que siguen cierto orden y en el que se destacan varios episodios clave: captura, examen, excursión o viaje a otros mundos, teofanía, regreso y, por supuesto, las consecuencias. Si bien todos los elementos no aparecen en todos los casos, según él y sus propios criterios acerca de lo que se considera captura, examen, viaje, teofanía, regreso y consecuencias, hay un 84% de situaciones en las que el orden se cumple. Una característica común a quienes alegan haber sido abducidos es la amnesia, llamada tiempo perdido. En el argot que popularizó el escritor neoyorquino Bud Hawkins, autor del libro Missing Time del 1981. Esta amnesia casi siempre impide a los protagonistas recordar el asunto del incidente. Por ejemplo, una persona vive una situación extraña de una supuesta abducción o visita extraterrestre a una determinada hora. Más tarde, al mirar su reloj,
ve que han pasado varias horas, pero no recuerda bien qué ocurrió en ese tiempo perdido. Lo ocurrido en ese tiempo perdido supuestamente puede saberse mediante regresión hipnótica, mediante las cuales se somete el abducido a un estado de relajación en el que las imágenes de la memoria consciente se resiste a recordar y afloran progresivamente. Es muy posible que el abducido recuerde el principio del episodio. Por ejemplo, una luz muy fuerte que le cierra el paso mientras viaja de noche en su automóvil, una estrella que cae del cielo y se posa en un prado cercano, donde se vislumbra un platillo volador, un súbito paro de todos los sistemas eléctricos del automóvil, un tiempo perdido, unas horas en las que el sujeto no sabe dónde ha estado. Mediante la regresión hipnótica, profesionales como el hipnólogo estadounidense Leo Sprinkle, el hipnólogo estadounidense Bertolt Schwartz y el hipnólogo e ingeniero estadounidense James Harder han conseguido obtener relatos de varios centenares de abducciones. Este último investigador llegó a estudiar 104 casos, de los cuales un 39% eran varones y un 16% se trataba de niños acompañados de adultos. El 50% eran personas en situación de desempleo o trabajadores no especializados, un 10% oficinistas y alrededor de un 5% estudiantes universitarios. Según el autor, esto implica un nivel ocupacional o educativo relativamente alto. La mayoría de los relatos son parecidos entre sí y suelen seguir el patrón de las historias difundidas y puestas de moda previamente por los medios de comunicación. Hasta el punto es así que, según dice el estudioso británico John Rimeren en su obra La evidencia real de las abducciones extraterrestres de 1984, basándose solamente en relatos bien documentados, ha podido construir un modelo de abducción según el cual las personas abducidas pertenecientes a ambos sexos, aunque con preponderancia del masculino, son seres humanos sanos, normales y no interesados particularmente por el problema ovni. El problema es que la técnica de regresión hipnótica no es en absoluto confiable. La hipnosis es un estado en el que el individuo es altamente sugestionable y está demostrado que no es confiable en absoluto a la hora de relatar recuerdos veraces. Peor todavía, en estados de hipnosis se tiende a inventar recuerdos, con lo que la regresión hipnótica pasa de ser un argumento a favor a un argumento en contra de la tesis ufológica de las abducciones. Científicamente, la explicación más plausible de las supuestas abducciones sucedidas durante el sueño es que los relatos surgen como explicación a episodios psicóticos o de parálisis del sueño o en sueños lúcidos no controlados. En general, las alucinaciones que se tienen durante la parálisis del sueño serían sueños con alguna de las características de los sueños lúcidos, que se perciben reales mientras sucede el fenómeno, pero que sin embargo, al despertar las personas que creen haber sido víctimas, recuerdan el hecho como real, llegando incluso a reconocerlo como un acontecimiento vívido realmente durante el resto de sus vidas. Así, hay creyentes en el fenómeno de la abducción que igualmente afirman también
que varios personajes de la antigüedad, tales como algunos personajes indicados en relatos bíblicos y prebíblicos, habían sido abducidos en supuestas nubes o carros de fuego a través de los cuales ascendieron a los cielos. El caso del profeta Ezequiel o Elías ascendiendo al cielo a través de un carro de fuego que provenía del cielo, o incluso Jesucristo subiendo al cielo a través de una nube, hace lanzar a algunos ufólogos la idea de que el fenómeno no es solamente actual, sino que existió a través de los años, incluso en la más remota antigüedad. Frente a estos argumentos, los críticos, la comunidad científica y los escépticos indican que la hipótesis de la abducción no deja de ser una explicación ad hoc, ya que las nubes y carros de fuego podrían ser metáforas para un relato religioso y no hay ninguna evidencia de que esos relatos deban ser interpretados de otra manera desde el punto de vista historiográfico. Además, se trataría de hipótesis, argumento desde la ignorancia, pues los que realizan tales interpretaciones ufológicas ignoran a qué se refieren esas historias, el significado de tales imágenes en la cultura y cosmovisión de los autores. Ezequiel, por ejemplo, describe un típico carro trono adornado con querubines al más puro estilo fenicio, tal cual es representado en relieves y monedas de la época, solo que de enormes dimensiones, dada la importancia del Dios que está sentado en él. Pues amigos, esto es un poco de lo que vienen siendo las abducciones a través de los años, a través de tiempos inmemorables hasta los días presentes. Juzguen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Saludos cordiales.